Bendecidos, gracia y paz. Estamos en esta oportunidad, estamos dándole gracias a Dios, primeramente por un día más de vida, por su gozo, su paz, que nos da cada día, cada momento. Dios está con nosotros y eso nos da la seguridad. Quiero agradecer primeramente a todos los hermanos de la Iglesia Jesús Mi Amor aquí en Buenos Aires por su apoyo, ¿no? Y su apoyo emocional y también su apoyo financiero, su ofrenda. En este mes de febrero fue un mes en donde nosotros pudimos pagar, podemos decir, las horas del lugar donde estamos sin ningún problema, y nosotros estamos agradecidos de todos los hermanos que envían su ofrenda. Claro que sí, que son muchos, ¿no? Algunos tengo en mente, la hermana Antonella, la hermana Vane, la hermana Estela, la pastora Mirta y las hermanas de Moreno, que han enviado su ofrenda también, la pastora Yashi, y bueno, como verán, claro que sí, bueno, Ailén también estuvo sembrando. Entonces, como verán, son todas mujeres, ¿no? Y ustedes se preguntarán quizás dónde están los hombres, ¿no? Y los hombres, por lo general, son los pastores que están en la radio, Gracia Masiva, radio online, y la mayoría de los pastores, las mujeres les van ganando en el sentido del ofrendar, del dar. Algunos pastores han dicho: pastor, yo quiero sembrar, y después le mandamos la ofrenda, pero se han olvidado, se han olvidado. Pero nosotros estamos seguros de que también llegará la siembra de cada uno, y nosotros con gozo. ¿Por qué lo decimos? Porque primeramente que no sea una carga, para mí como pastor, que no sea una carga sino un privilegio poder servir a Dios. Y yo sé que más, yo sé que más de los que tienen éxito, más del 90% de lo que tienen, lo deben. ¿Se entendió? Más del 90% de los pastores y de las empresas, de lo que tienen, más del 90% lo deben. O sea que están endeudados. Y yo siempre le digo al Señor: yo no quiero eso para mí, no quiero que sea una carga, no quiero que sea un agobio, ni para mí ni para mi familia. La verdad que no quiero sufrir por esto. Entonces yo siempre hablo con el Señor, y los que me conocen saben que soy muy transparente, muy franco en esto, y no les exijo, pero sí les enseño, ¿no?, que el ofrendar en la iglesia te hace ser parte, y esa parte que uno ofrenda, que siembra, le aliviana la carga al otro. Porque de pronto hay alguien que se esfuerza por dar más, y la idea no es que den más, la idea es de que todos pongan, como decía la hermana Vane, que ayer o antes de ayer envió su ofrenda, dijo: pastor, esta es mi semilla, y dice: esta es mi granito de arena. Entonces, ese granito de arena, cada uno, sin que sea un peso, una carga, que primero puedas pagar tus deudas, pero también ayudarnos a nosotros para seguir predicando y alquilando este lugar y haciendo las transmisiones. La radio online, gracias a Dios, pudimos pagar todos los tickets de este mes y el servicio de internet, así que gracias a Dios estamos contentos. Y bueno, estamos en la serie que se llama La Fe de Cristo. Entonces, yo digo algo, ¿no? Está la fe y la razón. Esto para los que anotan. Está la fe y la razón. O la fe natural y la fe de Cristo.
La razón siempre te va a decir que no te alcanza, que todo va mal, que todo aumenta, pero la fe siempre te va a llevar a ver que por medio del sacrificio de Cristo ya todo nos fue dado. Dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir, Pastor Javier? Que fue Dios el que tuvo fe en ti, en mí. Fue Dios el que creyó en ti. Fue Dios el primero que habló bien de ti. Fue Dios primeramente el que te justificó, el que te amó. Yo antes creía que alguien se salvaba porque confesaba que Jesús era el Señor, pero no es así, porque Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuál es el fundamento aquí? Creer, y creer correctamente. Como dije recién, estamos en la serie La fe de Cristo, y esto tiene que ver con el sacrificio de Cristo, no con mi fe, sino con la fe de Él. Y entonces, por medio de que Cristo habita en mí y habita en ti, esa fe está en ti, pero está como dormida muchas veces. Y la fe está en tu espíritu, pero para que mi mente, mi razón, se active conforme a la fe de Cristo, hay una sola manera, y esa manera de que mi mente se active para funcionar en la fe de Cristo es por medio de la palabra de Dios. O sea, la fe ya está depositada en mi espíritu porque Cristo habita en mí, pero para recordarle a mi mente que yo tengo la fe de Cristo, tengo que ir a la palabra de Dios. Sí o sí tengo que ir a la palabra de Dios. No puedo dejar a la palabra de Dios afuera. Fíjate lo que dice en el libro de Romanos. Vení conmigo al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Ya estamos arrancando con la enseñanza, algunos se quedan atrás. Hoy estamos un poquito acelerados. Fíjate lo que dice. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Esa palabra vivirá significa día tras día, día a día. Entonces la fe que acá nos muestra el hermano Pablo, el apóstol Pablo, dice que el Evangelio y la justicia de Dios se nos muestra por fe hoy, pero mañana también vamos a necesitar que Dios también nos vuelva a recordar la fe. Y esa única forma, esa única manera que hay para que tú y yo no nos olvidemos de la fe de Cristo, no nos olvidemos del sacrificio de Cristo, es por medio de la palabra de Dios. Y fíjate cómo Dios tuvo fe en ti, tuvo fe en mí. Cuando Él dio a su Hijo, fue la ofrenda por la expiación y por medio de la abundancia de Dios, por medio de ese sacrificio, nosotros íbamos a estar completos. Nosotros íbamos a estar bendecidos, nosotros íbamos a estar seguros por medio del sacrificio de Cristo. Pero ahora, para que nosotros podamos creer en el sacrificio de Cristo, Dios nos pone la fe de Cristo, la fe de Él, en nuestro espíritu. O sea que en nuestro espíritu está la fe de Cristo. Al habitar Cristo en ti, al habitar Cristo en mí, está esa fe de Cristo dentro de nosotros, para que nosotros podamos creer correctamente en el sacrificio de Cristo y así tener una relación correcta para con Dios y así poder disfrutar de todos los beneficios del nuevo pacto de la gracia. Escuché por ahí un pastor, ¿no?,
que se hace llamar apóstol y dice que no tenemos que decir relación, sino que tenemos que decir comunión. Pero la palabra comunión viene de los católicos, con el respeto a los católicos, porque ellos enseñan, y este hombre también, que hay una Trinidad. Pero la Trinidad no existe, porque ya al Cristo morir, Cristo se hizo uno solo con Dios. Y nosotros somos uno solo con Dios también. Entonces ya no son tres, ¿sí? Ya no son tres, ni tampoco son dos, sino que ahora somos uno con Él, ¿sí? Y el Espíritu Santo no se va de tu vida, Dios no se va de tu vida, Dios no te abandona, Dios no te juzga, Dios no te mira mal, como hacen los seres humanos, Dios no te juzga, no te condena, Dios no te critica, Dios no habla a tus espaldas, Dios siempre habla bien de ti, Dios siempre te justifica a ti, Dios te mira como un bendito, como una bendita, como un bendecido con toda bendición. Por más que tú estés pasando por una enfermedad, por una deuda o por un problema difícil, quizás te divorciaste, te peleaste, te enojaste, lo que fuese, pero Dios te mira y mira que en tu espíritu ya estás completo, en tu espíritu ya estás seguro, en tu espíritu ya estás sano, en tu espíritu ya estás bendecido con toda bendición. Pero ahora, Pastor Javier, aunque yo no lo veo manifestado en mi vida, ¿cómo hago? Por medio de la fe de Cristo. Si yo miro el sacrificio de Cristo, voy a ver que estoy completo. Si yo miro el sacrificio de Cristo, voy a ver que estoy seguro. Voy a ver que estoy bendecido con toda bendición. Muchas veces, hasta yo mismo, veo que las cuentas no se saldan, que los números no cierran, que hay un familiar que se enferma o que siempre pasa algo difícil y me pongo mal, claro que sí, en la piel de ser humano yo me pongo mal, como cualquiera de todos ustedes. Pero cuando yo vengo a la palabra de Dios, por medio de la mente, recuerdo la palabra de Dios y digo, no, en Romanos 1, versículo 17 dice, porque el Evangelio se me revela para justicia, se me revela para fe, se me revela para que yo viva, como dice acá, mas el justo por la fe vivirá. No dice mas el justo vivirá por milagros, vivirá por préstamos, vivirá por lo que digan. Dice mas el justo por la fe vivirá, va a vivir, vas a vivir. Por más que estés atravesando un momento difícil o una enfermedad o lo que fuese, vas a vivir, te va a ir bien, vas a estar bendecido con toda bendición, vas a estar en la plenitud de Cristo. Pero claro que sí, nuestra razón, nuestra manera de pensar muchas veces, donde está el 2 más 2 es 4, donde están los problemas quizás, donde están los recuerdos del pasado, en la mente, en la razón, es donde muchos se enojan, es donde muchos se olvidan de la palabra de Dios. Pero por medio de la palabra de Dios se activa la renovación de la mente y ahí es donde nuestra mente recuerda su verdadera identidad, donde nuestra mente recuerda su nueva naturaleza, donde nuestra mente recuerda que fue lavado, justificado, recuerda que ahora vive por fe, recuerda que en su espíritu está completo, recuerda que Él tiene la fe de Cristo y podés caminar en esa fe que muchas veces pensamos que no vamos a llegar a caminar en esa fe o en esa dimensión como caminan otros pastores, como caminan otros siervos de Dios. A veces uno dice, sí, quizás que sea para él o sea para ella el caminar con esa fe o con esa seguridad. Pero detrás de esa persona también hay problemas. Detrás de esa persona también hay deudas, también hay enfermedad, también hay problemas difíciles. Que no lo cuenten es otra cosa. Yo el otro día me fijaba de que el apóstol Pablo, que las cartas del apóstol Pablo es el Facebook de Pablo, solamente que él no lo pudo borrar, no pudo borrar el historial. Pero estoy seguro que si Pablo pudiera, borraría algunas cosas que escribió, que dijo, que contó,
que no pensaba él que iban a ser públicas en este tiempo. Pero aquí vemos el Facebook de Pablo, ¿no? Y vemos que Pablo, ¿qué decía? Si iba en el barco, se está por hundir el barco, ahora llegamos a la isla y encima me pica una serpiente, tengo un aguijón en mi carne. O sea, Pablo contaba, estoy preso, estoy pasando por angustia, por enfermedad, por dolor, por tristeza. O sea, Pablo no ocultaba las adversidades. Y el evangelio de hoy, el evangelio light, en donde oculta que en la vida real hay problemas, hay adversidades, hay circunstancias difíciles, pero que Dios no te abandona, que Dios no te deja solo, que Dios no te deja sola, y que por medio de la fe de Cristo vas a vivir por medio de esa fe, no por medio de un milagro, no por medio de un acto profético o un hechizo, no por medio de algo, de un milagrero, sino por medio de la fe en el Hijo de Dios. Y Pablo no negaba que había circunstancias difíciles, no negaba que había problemas, no negaba que muchas veces estaba a punto de morir, pero no moría. Y él decía entonces, pero el justo por la fe vivirá. El justo por la fe de Cristo vivirá, por la fe en el sacrificio de Cristo. Como está escrito donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la protección de Dios, todo lo que tiene que ver con los beneficios del nuevo pacto de la gracia, se activa sobrenaturalmente cuando tú estás alineado a la palabra de Dios, a lo que Cristo hizo y a lo que Dios piensa de ti. Dios piensa que eres justo, que eres bendecido con toda bendición, que estás bien. Dios piensa que estás reinando en vida, que estás triunfante, que estás completo. Pero por alguna razón nuestra mente, la mente del ser humano, se llena de cosas y empieza a decir, como cuando Pedro caminó sobre las aguas, empieza a decir, me va a ir mal, me estoy por hundir, todos se quedan sin trabajo, las cosas aumentan, todos se divorcian, todos se pelean, todo va mal. Y por alguna razón la mente se nubla. La mente entra en el estado de la razón, del raciocinio, que es donde están las fortalezas. Escucha bien, que es el lugar donde están las fortalezas, donde están los argumentos, donde están las cosas que te enseñaron cuando eras chico, quizás tus padres o en la escuela, pero estoy hablando de cosas que son barreras, que son bloqueos mentales, que son límites, para que tú no puedas crecer. Claro que sí que tu padre quiere lo mejor, claro que sí que todo lo que uno estudia es para bien, pero estoy hablando en la parte de las barreras que están en la razón de la mente, todo lo que limita en este mundo terrenal para que no puedas ver por medio de la fe. Recuerda que Dios le dijo a Abraham, para sacarlo de esta atmósfera terrenal, Dios le dijo a Abraham, levanta tus ojos y mira las estrellas si las puedes contar. Solamente Abraham podía contar las estrellas y él usaba la fe de Cristo, la fe que Dios depositó en él. Pero él en ese momento usó la razón y dijo, no las puedo contar, son muchas. Dime tú cuántas hay. Dios lo lleva a otro plano y le dice, bueno, entonces cuenta la arena. Entonces cuando vienen los problemas difíciles, la realidad, la verdad es que no podemos contar las bendiciones de Dios. No nos da la mente para contar ni siquiera podemos ver los ángeles de Dios obrando a nuestro favor. Ni siquiera podemos ver las bendiciones, los beneficios, ni siquiera podemos ver el sacrificio de Cristo. Y es por eso que esta palabra viene hoy a nuestra vida para recordarnos que Dios, por medio del sacrificio de Cristo, Dios nos suplió todo. Por medio del sacrificio, querido, Dios nos suplió todo, Dios nos dejó completo, Dios nos dejó puros, sin mancha, Dios nos dio la abundancia de su gracia, todo lo dejó bajo llave, todo lo dejó sellado por medio del sacrificio de Cristo. Y ahora lo único que tú y yo tenemos que hacer, deberíamos de hacer, es creer completamente, ciegamente,
en esa obra terminada, en esa obra consumada. Ahora creer en el sacrificio de Cristo, ahora creer en que en Cristo estamos completos. Lo que los judíos pelearon por muchos años para tener, ahora lo tenemos en Cristo. Lo que los gentiles lucharon para tener, para agradar a Dios, nosotros lo tenemos por la fe en Cristo Jesús. Pero cuando nosotros entramos en el estado de la razón, la gente quiere pelear para tener la razón, pelea con la gente, con otras personas, para tener la razón. Yo siempre digo, si tú te pones a hablar con un médico, el tipo estudió para ser médico. Si te pones a hablar con un pastor, estudió para ser pastor. Si te pones a pelear con alguien que es técnico, que es operador de radio, que estudió televisión, que estudió a eso que tanto se dedica, no le vas a ganar, porque el tipo por algo estudió y le va bien en eso. Y ese es el don que tiene esa persona. Pero por alguna razón la gente entra en discordia, en pleitos, en cosas que tienen que ver con la razón. Y la razón anula la fe. Y dice que cuando la razón anula la fe, fíjate lo que dice, yo no quería compartir esto hoy, pero porque es para la próxima clase, pero voy a compartir un poquito nada más. Fíjate lo que dice en Romanos 4:13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Cuando las personas luchan por medio de la razón, por medio del bien y el mal, o por medio de la ley de Moisés, queriendo por medio de la ley doblarle el brazo a Dios para que Dios te bendiga, para que te vaya bien, o por medio de la razón luchar para que las cosas cierren, para que los números cierren, o para ganar más. Mira, por muchos años me enseñaron que la fe era para comprar camionetas, para comprar casas, para comprar departamentos, que la fe era para eso. Pero la fe está mal usada ahí. La fe no es para eso. La fe no es para eso. La fe es para poder creer en el Hijo de Dios. Porque, ¿sabes? Si tú llegas a creer que solo te basta con la gracia, que solo te basta con el sacrificio de Cristo, todos los beneficios del nuevo pacto de la gracia se activan a tu favor. Y te va bien, te va bien. Pero dice, cuando la persona usa la ley de Moisés o la razón del bien y el mal, dice que vana resulta la fe y anula la fe. Anula la fe. Por eso vemos tantos creyentes de años, tantos cristianos viviendo mal, sufriendo, porque la gente quiere vivir de milagros. La gente quiere que le oren, quiere vivir de milagros. Pero si tú tan solo puedes creer en lo que Cristo hizo, no importa el problema que estés atravesando, vas a decir, mañana me voy a levantar mejor, mañana me voy a levantar sano, mañana me voy a levantar próspero, mañana me voy a levantar bendecido con toda bendición. Y empezá a hablar bien de ti mismo primeramente y después de los demás, después de la gente que te rodea. No digas, este es un bueno para nada, este no sirve, porque ellos son ángeles de Dios, que Dios envió para que te ayuden, para estar a tu favor. Pero cuando la persona reniega, cuando la persona se pone mal y anula la fe, no puede ver, anda como ese ciego que anda tocando, tambaleando para poder encontrar un camino. Entonces nosotros tenemos la fe. Dice que Abraham fue el padre de la fe. ¿Y para qué Dios nos dio el sacrificio de Cristo? ¿Para qué Dios nos dio la fe? Para que la fe y el sacrificio de Cristo se unan. Tú puedas creer correctamente, tengas una relación sana, correcta, para con Dios, pensando que Dios piensa bien de ti y tú pensar bien de Dios. Tienes una relación sana, tienes una relación correcta para con Dios.
y ahora estás caminando bajo el nuevo pacto de la gracia, y esa es la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, que tú puedas creer correctamente. Entonces, por muchos años nos vendieron una mentira, que la fe se usaba para comprar casas, camionetas, coches. No. Si tú quieres comprar un auto, una camioneta, un departamento, ¿sabes lo que tienes que hacer? Trabajar un poquito más, estudiar un poquito más. Entonces, de esa manera tú puedes adquirir dinero y comprar lo que te quieres comprar. Pero la fe, ¿sabes para qué es, hermano querido? La fe es para poder ver lo que no se puede ver aquí en este lugar. Fíjate lo que dice en Hebreos 11. Yo sé que todos ya lo saben, pero es lindo llevar a la mente a la palabra de Dios. Fíjate lo que dice, búscalo conmigo si tenés tu Biblia. Yo te invito que lo puedas leer. Hebreos 11, léelo de tu Biblia. Dice pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Viste? La fe es para que se abran tus ojos y tú puedas ver por medio de la fe. La fe es para que se pueda ver cosas que no se ven. La fe no es para comprar algo, la fe es el idioma de Dios. Es la sintonía, como cuando tú sintonizas la radio y quieres escuchar una radio específica, tienes que tener una sintonía. Cuando tú quieres hablar con alguien que es de otro país, tienes que hablar el mismo idioma. Y Dios hizo todo por medio de la vía de la fe, para que no tenga nada que ver lo que tú puedas hacer o tus títulos de lo que hayas estudiado, sino ahora tiene que ver todo por medio de la fe. Ahora todo tiene que ver por medio de creer, ¿no? Ahora, hoy fuimos al hospital con mi hija y le pusieron una inyección, ¿no? Se está durmiendo, pero el trabajo del médico es poner una inyección. Pero ahora yo tengo que creer. Yo le hago caso al doctor, claro que sí, pero ahora yo tengo que creer que mañana me voy a levantar bien, que voy a estar mejor, claro que sí, que me va a hacer efecto, que voy a estar bien. Pero si yo anulo por medio de la razón y digo no, y sigo con el dolor de muela o dolor de oído, y sigo sufriendo y sigo renegando y me pongo mal, ¿no? Pero ahora por medio de la fe tú te ubicas en el lugar correcto. Por medio de la fe tú comienzas a hablar el mismo idioma que Dios. ¿Y qué dice acá en Hebreos capítulo 11, versículo 1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe es para las cosas que nosotros no vemos, no para las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuáles son las cosas que no se ven? Por ejemplo, el amor no se ve, ¿no? La fe no se ve, la paciencia no se ve. Pero golpeale a alguien, pisale un pie y vas a ver si tiene paciencia o no, ¿no? Vas a ver si la persona reniega, ¿no? Entonces la fe no se ve, el fruto del Espíritu no se ve, pero ya está en nosotros, está en nuestro espíritu. La fe de Cristo está en nuestro espíritu, pero ahora yo tengo que renovar mi mente, mis pensamientos, y solo hay una manera, por medio de la palabra de Dios. Yo renuevo mi mente, renuevo mis pensamientos y puedo entender, volver al ser interior, vuelvo a ser renovado en mi espíritu y vuelvo a conectarme con la fe de Cristo. Vuelvo a conectarme por medio de la palabra de Dios con la fe de Cristo. Y esto es muy bueno lo que dice en Hebreos 11, que la fe es para ver las cosas que no se ven. Si tú quieres ver cambios en tu vida, puede ser personal, ministerial, lo que sea, te animo a que puedas
volver a la fe de Cristo, volver a la fe verdadera, volver a la fe real. Porque como te dije recién, yo por lo menos por muchos años viví en la fe fingida, viví en la fe falsa, en donde nos decían que yo para recibir algo de Dios tenía que hacer un pacto y entonces yo así podía obtener los beneficios de Dios, o que la fe era para comprar una casa, un auto. No, la fe no es para eso. Para eso tú puedes trabajar un poquito más, juntar el dinero y cambiar el auto. Pero acá dice en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que Dios me ha dado para yo poder ver lo que no se ve. ¿Recuerdan como Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas y a ver si las puedes contar? No, la verdad que no las puedo contar, dijo Abraham en su razón. Y Dios le lleva y le dice, ahora mira la arena, si la puedes contar. Y como que Dios estaba probando, estaba viendo el nivel de la fe de Abraham. Y de la misma manera nosotros nos olvidamos que tenemos la fe de Cristo en nuestro espíritu. Y cuando viene un problema difícil quizás, comenzamos a dudar, comenzamos, como Pedro, a pensar que nos vamos a hundir. Pero claro, la razón, la mente, cuando la mente entra al lugar de la razón, en vez de estar en el lugar de la fe, para volver yo a renovar mi espíritu, tengo que ir a la palabra de Dios. Para yo poder renovar mi mente, mis pensamientos, y mi mente vuelva a la fe de Cristo, necesito ir a la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que me va a recordar el sacrificio de Cristo. Es la palabra de Dios que me va a recordar, como dijo el rey David, no se olvide, alma mía, ninguno de tus beneficios. No se olvide de que estoy caminando bajo el nuevo pacto de la gracia. Que no se olvide mi mente, quizás, que es racional, que todo lo cuenta, que todo lo enumera, que todo lo mide. Que no se olvide mi mente ninguno de los beneficios. Y nosotros, yo creo que por muchos años los evangélicos han anulado la fe de Cristo, han anulado el sacrificio de Cristo, han deshonrado el sacrificio de Cristo. Porque Dios, por medio del sacrificio de Cristo, nos dio la fe que está depositada en nuestro espíritu. Pero ellos, los que están en los pactos mezclados, al anular, al no dejar ver el sacrificio de Cristo, hace que la gente viva de milagro en milagro y no pueda vivir la gente, como dijimos recién en Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice, ¿no?, que más el justo por la fe vivirá, más el justo por la fe de Cristo vivirá. No está diciendo que vivirás de milagros, no está diciendo que vivirás de consuelo en consuelo, no dice que vivirás de estar haciendo de pacto en pacto, no estarás dependiendo de alguien, sino que ahora, como dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 17, dice que ahora más el justo, más tú y yo, por medio de la fe de Cristo, viviremos y reinaremos en vida. Por eso es que, hermanos queridos, hay muchos cristianos viviendo mal, hay muchos cristianos cegados porque le han enseñado ley, hay muchos cristianos cegados porque les han anulado la fe de Cristo, les han anulado el sacrificio de Cristo, les han anulado la cruz de Cristo. Y cuando un pastor, cuando un como se llame, maestro, lo que sea, te anula la cruz de Cristo, te anula el sacrificio de Cristo, cuando un pastor te anula el sacrificio de Cristo, te está anulando todos los beneficios del nuevo pacto de la gracia, te anula todos los beneficios que Dios compró por y para ti hace más de 2000 años. Te está sacando la fe verdadera, te está sacando de la fe. Por eso que nosotros, por medio de la palabra de Dios, volvemos otra vez a la fe de Cristo, volvemos otra vez a la relación correcta con Dios, volvemos otra vez al fundamento correcto.
pero solamente por medio de la palabra de Dios y no por lo que yo pueda hacer, no por lo que yo pueda pensar, no por mis ideas, no por mis estrategias, no por mis contactos, no por mi agenda, sino por medio de la palabra de Dios. Porque Pablo dice, ¿no? Como dice aquí, es la convicción que yo tengo, la convicción, dice, pero también la fe de lo que no se ve, de lo que Dios creó para mí y para ti. Mira, cuando tú estás cegado, no puedes ver las personas que Dios puso al lado tuyo como ángeles que están a tu favor. No puedes contar los beneficios del nuevo pacto de la gracia. No puedes ver todo lo que Dios compró para ti. Pero en muchos lugares y aún en el Facebook se ven pastores por ahí predicando un evangelio light, predicando un evangelio en donde las personas, si están en ese lugar y hacen lo que ellos le dicen, ¿no? Le ponen algunos juguetes, ¿no? Que tiene que hacer un pacto, que tiene que ¿no? hacer diferentes rudimentos y lo ponen otra vez bajo la ley de Moisés. Fíjate lo que dice, como leímos recién en Romanos capítulo 4, versículo 13. Recién lo teníamos acá. Versículo 13, fíjate lo que dice. Dice que no por la ley le fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si son los de la ley, si son herederos, los de la ley vana resulta la fe. O sea, te anulan la fe cuando te meten otra vez bajo el pacto de la ley. Pero gracias a Dios por los pastores que predican la gracia completa, la gracia que tiene la fe de Cristo, la gracia que te anima, la gracia que te pone en una relación correcta con Dios, la gracia que no tiene límites, que no tiene fin, que no tiene... Yo creo que a Jesús lo seguían las multitudes porque Jesús no ponía límites. Jesús podía predicarle, mientras Jesús predicaba, podía estar sentado un judío, un musulmán, un gentil, uno de William Morris, uno de diferente nación, un boliviano, un venezolano, lo que fuese. Podía estar sentado escuchando la palabra de la misma manera que un doctor de la ley, de la misma manera que un graduado, teólogo o doctor, como se llame. De la misma manera podían estar todos en un lugar donde Jesús esté predicando. Y eso es lo que más me llama la atención a mí, que la fe de Cristo, la misma fe de Cristo habita en ti, habita en mí. Pero cuando, como dije al principio, cuando nuestra mente, nuestra razón quiere gobernar, la razón quiere gobernar tu mente y quiere anular la fe, quiere que vos vivas por medio de tu mente, de tus estrategias. Cuando la razón quiere anular la fe, es un combate en tu mente para que tú no vivas por fe, vivas en el esfuerzo propio, vivas en tu orgullo, vivas en tu fortaleza, en lo que tú puedes hacer, y quiere anular la fe. A mí me pasa muchas veces, cotidianamente, cuando veo que mi billetera se va achicando, cuando veo que mi cuenta bancaria van bajando los numeritos, ya mi razón entra en un combate y quiere anular la fe. Y la mayoría de los pastores pasan por esto, no me digan que no. Y la razón pelea con la fe. Pero la única forma que se active la fe de Cristo es renovando tu mente por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fe. El oír y el oír y el oír, la palabra de Dios renueva tu mente y todo tu ser entra otra vez en la armonía, entra otra vez en la relación correcta para con Dios. Se nos fue el tiempo, gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que están ahí, como dije al principio, después puedes compartir el video, puedes volver atrás, así que le damos gracias a Dios por este día,
que Dios nos dio, no nos afanamos, sino que vivimos por fe día a día para vivir, para disfrutar de todos los beneficios del nuevo pacto de la gracia de Dios. Compartí estos mensajes y que la palabra corra. Bendecidos con toda bendición. Bye bye.